En la mayoría de conversaciones ocurre algo curioso. Las personas sienten que necesitan hablar más para destacar, explicar más, convencer más, impresionar más, como si el valor de lo que dicen dependiera de la cantidad de palabras que usan. Pero cuando observas con atención a las personas que realmente proyectan seguridad, descubres algo completamente diferente. No hablan más. De hecho, muchas veces hacen lo contrario. Hablan menos. Y lo más interesante es que cuando lo hacen, todos escuchan. Porque esas personas entienden algo que la mayoría nunca aprende. Saben exactamente cuándo quedarse en silencio. Y ese pequeño detalle cambia completamente la dinámica de una conversación. El silencio bien usado tiene un efecto psicológico muy poderoso. Puede crear tensión, puede generar respeto, puede hacer que las personas te perciban como alguien con presencia, incluso sin decir demasiadas palabras. Pero lo curioso es que casi nadie usa esta herramienta conscientemente, porque el silencio incomoda, especialmente a quienes no están acostumbrados a confiar en su propia presencia. Sin embargo, las personas más seguras entienden algo muy interesante. El silencio no es vacío. El silencio es espacio psicológico. Y cuando sabes utilizar ese espacio, tu presencia cambia completamente. Antes de profundizar en esto, hay algo importante. Si te interesa entender la psicología femenina real, suscríbete porque en este canal explico señales que nadie más te dice, porque muchas dinámicas sociales que parecen misteriosas, en realidad tienen explicaciones psicológicas bastante claras. Ahora bien, para entender el poder real del silencio, primero tenemos que hablar de algo que ocurre constantemente en las conversaciones modernas: la sobreexplicación. Muchas personas sienten la necesidad de justificar cada cosa que dicen. Explican demasiado, aclaran demasiado, intentan asegurarse de que nadie malinterprete sus palabras. Pero cada vez que alguien hace eso, transmite una señal muy sutil. La señal de que necesita aprobación. Las personas que proyectan más seguridad hacen algo diferente. Dicen lo que tienen que decir. Y luego, simplemente lo dejan ahí, sin añadir 10 frases más, sin intentar convencer a todo el mundo. Ese pequeño gesto comunica algo muy poderoso: confianza. Confianza en lo que dijeron, confianza en su propia presencia. Ahora imagina una conversación cualquiera. Dos personas están hablando. Una de ellas habla constantemente, explica cada detalle, llena cada silencio. La otra escucha, responde cuando tiene algo que decir, y cuando termina, guarda silencio. ¿Quién crees que se percibe con más presencia? Curiosamente, muchas veces es la segunda persona, porque el silencio genera algo muy interesante en el cerebro humano. Genera expectativa. Cuando alguien no llena cada segundo con palabras, los demás empiezan a prestar más atención. Se preguntan qué dirá después. Ese pequeño espacio crea tensión psicológica. Pero aquí aparece algo aún más interesante. El silencio también comunica control emocional. Las personas que reaccionan inmediatamente a todo lo que ocurre suelen transmitir impulsividad. Pero las personas que se toman un segundo antes de responder transmiten algo muy diferente: reflexión, presencia, dominio emocional. Ese pequeño segundo de pausa cambia completamente cómo los demás interpretan tus palabras. Porque cuando alguien habla después de un momento de silencio, lo que dice suele tener más peso. Ahora bien, hay otro contexto donde el silencio se vuelve especialmente poderoso: las conversaciones con tensión emocional. Por ejemplo, cuando alguien te hace una pregunta incómoda, o cuando alguien intenta provocarte con un comentario. Muchas personas reaccionan inmediatamente, se defienden, se justifican, intentan explicar su posición. Pero las personas con verdadera seguridad hacen algo muy diferente. Escuchan, sonríen ligeramente y guardan silencio por un momento. Ese pequeño gesto cambia completamente la dinámica, porque transmite algo muy claro: que no necesitan reaccionar impulsivamente, que no se sienten amenazadas por la situación, y esa calma genera respeto inmediatamente. Pero el silencio también tiene otro efecto muy interesante en las interacciones sociales, especialmente en las interacciones donde existe atracción. Cuando dos personas están conversando y aparece un momento de silencio, muchas veces ocurre algo curioso. Ambos mantienen la mirada,
Nadie habla durante 1 o 2 segundos. Pero el ambiente cambia, se siente diferente. Ese tipo de silencio no es incómodo, es tensión emocional. Y cuando dos personas se sienten cómodas dentro de ese silencio, la conexión suele volverse mucho más intensa, porque el silencio elimina el ruido, deja solo la presencia. Ahora bien, todo esto nos lleva a una idea muy importante. El silencio no es simplemente dejar de hablar, es saber cuándo no es necesario hablar. Las personas que proyectan más presencia suelen tener algo en común. No sienten la necesidad de llenar cada espacio. No sienten la necesidad de explicar cada pensamiento. No sienten la necesidad de convencer a todo el mundo. Hablan cuando tienen algo interesante que decir. Y cuando no, simplemente observan, escuchan, sonríen. Ese tipo de energía es increíblemente poderosa en las interacciones humanas, porque transmite algo que las palabras no pueden fingir fácilmente. Seguridad interna. Y cuando una persona transmite seguridad interna, el resto de las dinámicas sociales empiezan a cambiar. Las personas escuchan más, respetan más, prestan más atención. Pero aquí aparece el detalle más interesante de todo esto. Las personas que dominan el silencio no lo usan como una técnica, no lo usan como un truco. Simplemente están cómodas con su propia presencia. No necesitan llenar el espacio para sentirse visibles. No necesitan hablar constantemente para sentirse valoradas. Y esa tranquilidad tiene un efecto muy particular. Las personas alrededor empiezan a percibirlas de forma diferente, como alguien que tiene control, como alguien que no necesita demostrar demasiado, como alguien cuya presencia tiene peso. Y muchas veces, ese tipo de presencia se vuelve magnética, porque en un mundo lleno de ruido, alguien que sabe usar el silencio se vuelve inmediatamente interesante. Si te interesan este tipo de dinámicas psicológicas sobre comportamiento, atracción y presencia personal, te invito a ver el siguiente video del canal. Hay otros contenidos donde exploramos señales, comportamientos y detalles que pueden cambiar completamente la forma en que entiendes las interacciones entre hombres y mujeres y la forma en que las personas perciben tu presencia. Nos vemos en el siguiente video.